Regresamos y agradezco esta noche a la secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. Doctora, muy buenas noches por atender esta llamada. Gracias para Canal 6. Julio César, saludos a ti y a tu auditorio. Bueno, decía antes de la pausa sobre estas medidas que se aplican en las próximas 2 semanas en la Ciudad de México debido al incremento de hospitalizaciones. Lamentablemente las cifras de contagios a nivel país y a nivel zona metropolitana pues son adversas, doctora. Sí, así es, pues tenemos ya una semana que están incrementando las hospitalizaciones, pero además lo que es preocupante es la velocidad de cambio. Las hospitalizaciones habíamos tenido un descenso gradual y estabilización, descenso, pero la última semana empiezan a subir, pero empiezan a subir muy rápido. Entonces esto alerta y pues la ciudad tiene que tomar algunas medidas para reducir los contagios. Una parte muy importante tiene que ver con la restricción de horarios, pero también la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad va a ampliar el número de kioscos, también se van a ampliar en la toma de muestras y estamos muy atentos a que en cuanto Secretaría de Salud del Gobierno de México autorice las pruebas rápidas de antígeno, también tendríamos esta prueba para reforzar todo el trabajo en territorio y tener resultados rápidos para que las personas con sospecha de COVID puedan ser confirmadas y se aíslen. Esto es muy importante. Doctora, este incremento y esta alza en los contagios se puede atribuir a la combinación de múltiples factores. Me refiero a la llegada de la influenza estacional, a que la población pues se ha relajado, sobre todo se han celebrado algunos acontecimientos donde la gente pues se ha reunido lamentablemente y estamos viviendo estos elevados contagios en la capital del país debido a estos factores. Sí, pero influenza ahorita todavía no tiene peso, de hecho se está monitoreando y no se han identificado casos de influenza importantes, ¿no? Casos graves, hospitalizados de influenza. Lo que sí está teniendo peso, y no se puede saber cuánto cada una de estas situaciones, pero entre todas contribuyen, es por supuesto a que las personas han bajado la guardia, están más relajadas, están más en el espacio público, en aglomeraciones, en reuniones, en fiestas, paseando toda la familia, todos estos elementos están teniendo un peso. Y también lo que se ha identificado es que los contagios pues más importantes están en los sitios cerrados, en estos sitios donde se habla, se canta, y por ejemplo es por esa razón que el programa Reabre se suspende. ¿Usted se refiere? Era un programa que permitía que bares, antros y cantinas se convirtieran en restaurantes y pues muchos no se apegaron a los lineamientos de seguridad sanitaria y a los horarios. Una pregunta en ese contexto, doctora. Debido a que mucha gente trabaja en la capital del país, pero radica en el Estado de México, ¿hay una coordinación en ese sentido total con el gobierno de Alfredo del Mazo para pues tratar de equilibrar, tratar de tomar las mismas medidas, toda vez que hay una interacción, sobre todo poblacional, de la gente que realiza sus actividades en la capital del país, pero regresa al Estado de México pues prácticamente a dormir? Sí, así es. Desde el inicio de la pandemia, la jefa de gobierno ha tenido una relación muy estrecha de coordinación, de puntos de encuentro, de estrategias compartidas con el gobierno del Estado de México. De hecho, el Comando Metropolitano participa siempre personas especialistas del Instituto de Salud y de la Secretaría de Salud del Estado de México, y pues hay una relación muy cercana, muy estrecha, de vigilancia epidemiológica, de compartir información. De hecho, la jefa de gobierno, todos los días que presenta el informe de la situación de la pandemia, siempre presenta Valle de México, zona metropolitana y Ciudad de México. Ahora, entidades como Chihuahua han aprobado una medida
que por ley pues la gente deberá usar el cubreboca, toda vez que también en Chihuahua están regresando al semáforo rojo, y para tratar de revertir estos contagios aplicarán esta medida. Aún se descarta en la capital del país que se obligue con este tipo de medidas a la población, y se deja pues prácticamente a que sea sensible la población y lo utilice, doctora. Aquí pues las campañas de comunicación, de información, han convencido a la mayoría de las personas. Entonces, si vemos el uso de cubreboca, está bastante generalizado en la ciudad. Se sigue insistiendo que se use correctamente y que se use en todos los sitios donde hay convivencia de personas, en el espacio público. Se usa diferenciado, efectivamente, también en el informe que se presenta todos los días. Se presentan colonias con más uso de cubreboca, colonias con menos uso, pero la ciudad las personas utilizan cubrebocas. Aquí lo que hay que garantizar es que sea uso correcto de cubreboca y permanente, porque lo que vemos es que se cansan y se lo quitan un rato, se lo ponen de diadema, de collar, y eso pues no es un uso correcto del cubrebocas. Correcto. Se ha descartado las multas, los arrestos, eso sí. Y en ese mismo sentido, para la gente que está escuchando, y aún mucha no cree que estemos viviendo una pandemia, de no acatarse estas medidas y estar muy cerca del semáforo rojo, ¿podríamos regresar a lo vivido en marzo, cuando iniciaron las medidas restrictivas, doctora? Pues siempre hay riesgo de regresar a semáforo rojo. Depende de todos que podamos contener la pandemia y transitar a un mejor color del semáforo. Siempre hay riesgo, y eso la población lo debe tener claro. Es mucho mejor que desde el gobierno se hagan estas acciones intensivas en los sitios donde está la epidemia activa, y que sean esas zonas donde se restrinja, o algunos sitios donde se restrinja la actividad y donde se intensifiquen las acciones de gobierno, y que todas las personas usen el cubrebocas, mantengan la sana distancia, el lavado de manos, el uso de gel alcohol, y si tienen síntomas se aíslen, a volver a una situación tan difícil, tan difícil como el semáforo rojo, que además afecta muchísimo a las familias. Sí, a las porque economías. Sabemos que muchas personas viven al día. Sí, sin duda. Y que hay muchas actividades que apenas están recuperando poco a poco. Entonces, entre todos podemos seguir conteniendo la pandemia y seguir de manera gradual teniendo cierta actividad en la ciudad. Correcto, estamos platicando con la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. Finalmente, tengo entendido que a partir de la próxima semana se iniciará la capacitación para que se aplique esta vacuna proveniente de China, que está en fase 3. ¿Cuántas personas en la capital del país serán vacunadas y cómo será este proceso, doctora? Bueno, se estima tener en este protocolo que conduce el Instituto Nacional de Nutrición 5,000 voluntarios. 5,000. Esta es una incorporación gradual, porque se hace la invitación, los voluntarios se presentan, tienen que calificar para ser mayores de 18 años, ser sanos. Si se trata de mujeres, no deben estar embarazadas, no deben estar lactando, y si se tiene alguna enfermedad, debe estar controlada esta enfermedad, por ejemplo diabetes, y hay una serie de criterios de exclusión, como enfermedades oncológicas, también enfermedad crónica renal, enfermedades psiquiátricas, y sobre todo es un voluntario que debe estar muy comprometido a aceptar el seguimiento durante un año, a registrar durante un año una serie de datos, a que le manden mensajes de texto, a recibir llamadas telefónicas, o sea, un seguimiento estrecho. Esto pues hace que vaya siendo una tarea paulatina de la invitación, la incorporación, el reclutamiento, pero somos muy optimistas de que hay muchas personas interesadas y que van a cubrir
el perfil para participar. Pues esperemos todos los mexicanos que se avance lo más pronto posible, pero sobre todo el exhorto a la población a que tome las medidas que hemos reiterado, que ustedes han reiterado como autoridades, nosotros como medio, la sana distancia, el cubrebocas, si no tiene que salir, no lo haga y con ello pues contribuir a que pues no regresemos a lo vivido en marzo pasado, doctora. Así es tarea de todos. El gobierno despliega muchos instrumentos de política pública para apoyar que las personas que se tienen que resguardar lo hagan en las mejores condiciones, se hace monitoreo y seguimiento médico, se acerca a través de los kioscos de salud la toma de muestra, la prueba confirmatoria, la orientación médica, la atención temprana hospitalaria, pero las personas tienen que poner también sin duda una parte importante de responsabilidad y solidaridad. Muchísimas gracias, doctora Oliva López Arellano, responsable de la Secretaría de Salud en la capital del país. Un gusto platicar con usted. Muy buenas noches. Igualmente, buena noche.